Bueno, ahí estamos. Bueno, como les decía, cuando tenemos dos unos, la salida, ¿no es cierto?, va a ser 1. O 3, digamos. Por ejemplo, cuando G2 y G3 funcionan, tengo un 1 a la salida. Cuando G1 funciona y G3 funciona, tengo salida. Cuando G1 y G2 funcionan, tengo salida, y cuando los tres funcionan. Son las posibilidades que tengo de que funcione el seccionado. La ecuación que tengo es esta. ¿Cómo se genera esa ecuación? Digamos, por ejemplo, el primer 1 de salida, que es este, ¿no es cierto?, es cuando G1 es 0, por eso a G1 en este caso lo pongo negado. Cuando G2 es 1, por eso a G2 lo pongo así. Y cuando G3 es 1, por eso lo pongo sin negar a G3. Por eso el primer operador, o el primer sumando, es un producto de G1 negado por G2 por G3. El otro, por eso después hago una suma. Esta es una suma de productos lógicos. ¿Estamos? Entonces, por eso tenemos que G1, en el otro operador es G1, que es cuando G1 es 1, G2 negado, porque G2 está en 0, y G3 sin negar, porque G3 es 1. Y así sucesivamente, y si ven, por ejemplo, el último operador es G1 por G2 por G3, porque los tres están en 1, G1, G2 y G3. Por eso hago, que es la forma lógica de trabajar, si ustedes me siguen con la explicación en palabras del problema, yo voy a decir que tengo salida S, es decir, la salida va a ser 1 cuando, por ejemplo, en este caso, G1 sea 0, por eso es G1 negado. O, oigan lo que por eso digo, no, o no. Y, digamos. El ingeniero Arcurio me está llamando. Vamos a hacer espera. Digamos, tengo G1 o, no, y G2 y G3. Es decir, la forma de expresar esto en palabras es S es igual a G1 negado y G2 negado y G3 negado. O el signo más... Pero, profe, disculpe, no es G2 y G3 no tienen que ser negados. Es no G1 negado están y G2 negados. y G3. Esperen que... Vuelvo a repetir. S, la salida S, es igual a G1 negado, porque significa este 0, y G2 y G3. Es decir, la salida va a ser igual. Voy a tener salida si G1 es negado por G2 por G3. O G1 y G2 negado y G3. O G1 y G2 y G3 negado.
O G1 y G2 y G3. ¿Entienden? Es decir, estoy poniendo o la O o la I, ¿no es cierto? De acuerdo a si es una suma, un sumando, un operador suma o un producto. ¿Entienden? Con esta expresión yo estoy ya definiendo el problema. El tema es que es muy complicado y muy engorroso. Entonces lo que hago lo disminuyo o lo minimizo en los mapas de Carnot. Después el ingeniero les va a explicar el mapa de Carnot, digamos. Cuando definimos, digamos, qué es la forma de poner en este mapa, digamos, G1, G2 y G3, acá varía G1, te explico rápido, digamos, acá varía G1 de este lado, en el cual G1 puede ser 0 o 1, no hay otra opción. Y acá de este lado pongo G2 y G3. Entonces G2 y G3 pueden ser 0, 0, 0, 1, 1, 1 o 1, 0. Y pongo los unos acá de acuerdo a lo que me salen en la tabla de verdad. Digamos, por ejemplo, vayamos al último 1. El último 1 es cuando G1, G2 y G3 son 1. Entonces, si ustedes se fijan acá, G1, 1 es esto, ¿no es cierto? Esta coordenada le llamemos. Y G2 y G3 es esto, valiendo 1, por lo tanto yo pongo un 1 acá. Después pongo este 1 y este 1 y los minimizo, es decir, los comprendo de a 2 en 2. Al comprenderlo de a 2 en 2, yo hago la, digamos, la disminución de los términos y me queda que la salida es G1 por G3 más G1 por G2 más G2 por G3. Una forma, teniendo eso, voy y lo puedo implementar en el circuito. Esto es una cosa eminentemente práctica, digamos. Esto es en cuanto a la minimización de los sistemas. Como ven, todo esto que hemos estado viendo, el álgebra de Boole, es totalmente matemático, no tiene nada que ver con la electrónica. La implementación de los circuitos va a ser a través de compuertas lógicas de electrónica. Para hacer esas compuertas lógicas vamos a utilizar las familias lógicas, que se llama, que va a ser el tema que viene. En las familias lógicas utilizamos alguna de los sistemas electrónicos para utilizar, y entonces ahí las bases de las lógicas son la TTL, por ejemplo, que utiliza transistores bipolares, y la MOS o CMOS, utiliza los transistores de efecto de campo, cada uno con su propiedad. Eso lo vamos a ver el viernes que viene. ¿Estamos? Yo creo por ahora ustedes vayan leyendo a esto. No les ha quedado muy claro, seguro, sobre todo el diagrama de Carnot. Ya lo vamos a volver a ver y no llegan problemas, lo van a ver con el ingeniero Carranza en forma práctica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, profe. Sí. Tomémoslo así. Después, el viernes que viene, vamos a retomar este tema y vamos a seguir con familias lógicas, que es cómo implementamos
estos sistemas. Bueno, los dejo, así lo puedo atender a Arcurio. ¿Estamos? Bueno, profe. Buenas tardes. Y nos vemos el viernes que viene a la misma hora. ¿Estamos? Bueno, perfecto, profe. Muchas gracias. Nos vemos, ¿eh? Hasta Chao. luego.